Buenas tardes, una nueva emisión del Tábano. Es un programa especial hoy, distinto. Esta semana salió una noticia que tuvo muy poca difusión en los medios del sistema, por el cual habían dicho que habían encontrado un arsenal en un supermercado, pero no dijeron qué supermercado era. Son las cosas del sistema, digo, para aquellos que se informan únicamente por medio del sistema. Y 2 días más tarde salió una noticia que no tiene nada que ver con la otra, y que habían descubierto un arsenal de la mafia china. Entonces, subliminalmente están vinculando una cosa a la otra, para que la gente piense que las armas que encontraron aquella vez pueden ser las mismas que estas, porque no dijeron qué arsenal era, y que está vinculado con la mafia china, cuando en realidad es otra. Esto lo publicó el Destape Web. Yo te conozco. Encontraron armamento pesado en la sede central del supermercado Coto y el gobierno ocultó el caso. En una inspección de rutina se hallaron granadas, armas de fuego y 4.000 municiones. Pero los funcionarios al cargo pidieron dejar todo como está. Es un hecho sin precedentes del regreso a la democracia. La justicia abrió una causa para investigar el hallazgo de un arsenal con armas de fuego, material explosivo, granadas antimotines, municiones y distintos pertrechos policiales en la bodega de una sucursal de la cadena de supermercados Coto, ubicada en la calle Paysandú 1842 de la ciudad de Buenos Aires. Al final de la nota voy a pasar una plaqueta con todo el arsenal que se encontró. La investigación se inició el 5 de septiembre de 2016. Se supo ahora, a raíz de un mensaje electrónico anónimo en la casilla denuncias @renare.gov.ar, a través del cual se advirtió que la ANMAC había hallado material controlado y varias armas de fuego irregulares en el local de Coto de calle Paysandú, en los barrios de Caballito y Paternal, ahí más o menos. El medio en cuestión señalaba textualmente que el día martes 30 de agosto fue gente del Renar a la calle Paysandú 1800, en donde hay un supermercado grande. Encontraron dentro un montón de armas. No hicieron nada con los fierros que había limado, se los dejaron ahí y se fueron. De acuerdo a indagaciones preliminares, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Registro Nacional de Armas, a cargo de Jorge Di Lelo, verificó el arsenal de Coto. Fuentes judiciales destacaron el estricto off the record la gravedad que reviste haber descubierto un arsenal de armas ilegales de esta característica en un supermercado ubicado en Capital Federal, sin que las autoridades hayan neutralizado esta maniobra. La Fiscalía expresó también su preocupación porque en la sede de Coto, en la calle Paysandú 1842, había material catalogado como explosivo en manos de una de las cadenas de consumo masivos más importantes de la Argentina. Esos materiales son clasificados por la ley como explosivos y su autorización está vedada a todo usuario que no sean la fuerza de seguridad, aclara el minucioso informe. Según consta en el acta, el Banco Nacional Informatado de Datos de la ANMAC, la empresa Coto Sociedad Anónima, se encontraba inscrita ante el organismo bajo la categoría de usuario colectivo, pero los permisos estaban vencidos desde el 1 de diciembre de 2014 y el responsable era el mismo Alfredo Coto, titular de la empresa. La ANMAC, a cargo de Natalia Gámbaro, una discípula directa del ministro de Justicia Germán Garabano, jamás denunció la existencia de armas irregulares y adulteradas. Pese a que la inspección tuvo lugar el 30 de agosto, recién el 5 de septiembre la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la ANMAC ordenó el traslado al banco de datos, la que se hizo efectiva el 9 de septiembre. En tanto, no dio intervención a la Unidad Federal de Investigaciones ni a ninguna otra autoridad judicial. La Fiscalía puntualiza que durante los 5 días que transcurrieron desde que se halló el arsenal hasta que lo registró el Banco Nacional de Materiales Controlados de la ANMAC, advirtieron irregularidades en la cadena de custodia del armamento, cuya composición física habría sido alterada. Una fuente directa de investigación explicó mucho más que las armas de Coto no cumplían con ningún parámetro legal. Otro dato ilustrativo: las personas a cargo de la seguridad declararon que colocaron 4 fajas de clausura, pero cuando se fue a buscar el material para el traslado había solo una.
Esto parece confirmar la hipótesis de los peritos que el material pudo ser manipulado para tratar de deslindar la responsabilidad del propietario del supermercado Alfredo Coto. La causa 3552/16 quedó en primera instancia en manos del fiscal Di Lello, quien luego la derivó y por sorteo recayó en el juez Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 2, y cuya pesquisa corre del 5 de mayo de 2016 por cuenta de la fiscal Paloma Ochoa. En la primera etapa de la investigación que comandó Di Lello, pudieron determinarse distintas irregularidades. Por ejemplo, algunas de las 227 granadas encontradas estaban guardadas en tachos que tenían la leyenda de la Policía Federal, pero esa fuerza negó haber prestado servicio con el uso de estos materiales. Además, 41 proyectiles de gases MM-Río CS Smoke hallados en el arsenal de Coto ingresaron al país a partir de una solicitud de la prefectura. Sin embargo, después habrían sido destinados al Grupo Especial Albatros, aunque esta fuerza tampoco tiene registro del movimiento de las municiones de la discordia. Por otra parte, algunas de las armas mostraron evidencia de haber sido adulteradas, con nombres de series borrados, mientras 8 escopetas tenían pedido de secuestro desde el año 2003. El otro punto que aún no se ha logrado esclarecer es de dónde sacaron las armas ilegales los dueños del supermercado Coto, y tampoco se determinó si existió participación de personal de la Policía Federal, Prefectura o Albatros en la operativa de compra-venta. Es decir, resta por saber si las armas que terminaron en la sucursal de Coto son robadas o no. Una alta fuente judicial alertó sobre la gravedad del hecho, porque de las primeras averiguaciones se podría concluir que la empresa adquirió las armas y los suministros como parte de un dispositivo parapolicial antidisturbios, preparado para afrontar posibles intentos de saqueos en los días festivos de fin de año pasado. Lo que llamó la atención es que se trataba de todas armas ofensivas, señaló la fuente. De acuerdo a los datos proporcionados por la propia empresa Coto, superó los 19.500 empleados, convirtiéndose en el mayor empleador privado del país y en la segunda cadena de supermercados después de Carrefour. De aquí en más, la fiscal Ochoa tiene mucho trabajo por delante, pues deberá determinar por qué fallaron los controles y las regulaciones de la ANMAC, un organismo estatal dependiente del Ministerio de Justicia. Errores que le permitieron a uno de los empresarios más ricos de la Argentina tener en su poder de forma irregular un arsenal con armas de fuego y material explosivo, más propio de una organización parapolicial que de un hombre de negocios. Ahora vamos a ver el listado de las armas que tenían y se van a caer de espalda. No sé si alguna vez han encontrado en un lugar público, no sé, en la época de la guerrilla, han encontrado una cosa así, la cantidad de armas. Véanlo y después hacemos un comentario, seguimos con la nota. ¿Qué les parece? Pero ¿dentro de qué contexto se encuentra esto? Acá hay un artículo de CEPRIM que dice: el RENAR como caja política. Natalia Gambaro, una abogada que de armas no sabe nada, está al frente de algo que genera, según fuentes, más de 1 millón de pesos en negro, esto el año pasado, a través de una red de gestores que responderían a ella. Luego de las graves irregularidades que sufrió el RENAR en la época de los Lanata y el triple crimen de General Rodríguez, queda abierta la incógnita si algo cambió. Puede que las portaciones de armas estén más restringidas, con lo cual el precio será más alto para obtenerlas por izquierda o por derecha. Por cierto, también es irregular el tema de la destrucción de las armas. ¿Hasta dónde se destruyeron realmente y cuántas ingresaron al mercado negro de la delincuencia? Mientras se persiguen a los legítimos usuarios y no se sacan las armas ilegales. Pero veamos un poco los antecedentes de cómo llega Gambaro, que dice, si dicho sea de paso, aparentemente tiene una relación muy personal con el actual ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires. La funcionaria encargada de habilitar el uso de armas, Natalia Gambaro, una de las manos derechas de Francisco de Narváez, y quien en su momento aceptó un cargo como normalizadora de la función feliz de los niños, donde recaló por decisión de Daniel Scioli tras el escándalo del padre Grassi. Luego de su paso fugaz por este instituto de menores de Morón,
La exdiputada nacional es nombrada al frente del RENAR, el organismo controlado por la Cámpora. El Registro Nacional de Armas es uno de los organismos de gobierno que están en el ojo de la tormenta y que demandan de un trabajo completo y delicado. En primer lugar, es un área vinculada a manejos irregulares y mafiosos que salieron a la luz en uno de los informes de Jorge Lanata sobre el triple crimen de la efedrina. Uno de los condenados por este hecho, Martín Lanata, aseguró que Aníbal Fernández le pidió que gestionara armas y permisos ante el RENAR para allegados y dirigentes políticos y gremiales. De hecho, algunos aseguraron a este medio, a CEPRIN, fuentes del área, que en los últimos meses de 2015 se celebraron las habilitaciones de credenciales de legítimo usuario para, sobre todo, a gente vinculada con Delía y la Cámpora. Lo curioso es que estos permisos de portación de armas se dieron pese a que están prácticamente prohibidos, no en la ley, pero sí en los hechos, salvo que sean para personal de seguridad y judiciales. Las habilitaciones las controló el camporista Molle, que fue candidato a intendente de San Fernando, derrotado en octubre por el marxista Luis Andreotti. El vínculo entre Gámbaro y Garabano se da principalmente en la Asociación Civil Unidos por la Justicia, una fundación que fundó de Narváez y de la que participan jueces y fiscales de la ciudad. Según la página web del organismo, el ministro es director académico del mismo, mientras la exdiputada es vocal suplente tercera. Gámbaro fue asesora de Narváez en las comisiones de Relaciones Exteriores y Asuntos Constitucionales y asesora de la Dirección General de Administración de Infracciones. El nombramiento ya levantó polémica dentro del radicalismo, que viene cruzado con el cimbronazo que causó la salida de Ernesto Sanz, nombre anunciado para encabezar el Ministerio de Justicia. Pocos meses acá atrás, Gámbaro agradecía a Daniel Scioli por haberla designado al frente de la fundación del padre Grassi, luego de que el condenado por abuso fuera denunciado por irregularidades en el desvío de donaciones. Acá no hay nada casual, pero ustedes observen que esto se ventila, lo de Coto, un año más tarde, y acá nadie dice absolutamente nada. El sistema no dice absolutamente nada. Yo estoy cansado, yo me estoy borrando algunos grupos de internet que lo único que postean son notas de Clarín y de La Nación. Yo estoy cansado de esto. La gente ya no tiene remedio, no tiene absolutamente nada de remedio. Yo ya me peleé con todo el mundo y sigo peleándome, porque esto yo lo siento, pero es una vergüenza lo estúpida que es la gente, en general y en líneas generales. Sobre todo, y me disculpen a algunos si se sienten aludidos, aquel que lo votó a Macri tiene una ceguera total, una anteojera puesta en los ojos, una anteojera puesta en los ojos. Yo pensaba que tengo que terminar esto, pero no lo voy a terminar yo. Lo voy a terminar con una cosa que tampoco se difundió en su momento, y que pinta un montón toda esta podredumbre que hay en la Argentina que nos llevó a esta situación, que es la carta póstuma del doctor René Favaloro, que la dejó antes de suicidarse. La escribió el 29 de julio del 2000 a las 14:30 horas. Yo voy a leer textual la carta del doctor Favaloro. Si se lee mi carta de renuncia a la Cleveland Clinic, está claro que mi regreso a la Argentina, después de haber alcanzado un lugar destacado en la cirugía cardiovascular, se debió a mi eterno compromiso con mi patria. Nunca perdí mis raíces. Volví para trabajar en docencia, investigación y asistencia médica. La primera etapa en el Sanatorio Güemes demostró que inmediatamente organizamos la residencia en cardiología y cirugía cardiovascular, además de cursos de posgrado a todos los niveles. Le dimos importancia también a la investigación clínica, en donde participamos la mayoría de los miembros de nuestro grupo. En lo asistencial exigimos de entrada un número de camas para los indigentes. Así, cientos de pacientes fueron operados sin cargo alguno. La mayoría de nuestros pacientes provenían de las obras sociales. El sanatorio tenía contrato con las más importantes de aquel entonces. La relación con el sanatorio fue muy clara. Los honorarios provinieron de donde provinieran, eran de nosotros. La internación del sanatorio, sin duda de mayor tajada. Nosotros con los honorarios pagábamos las residencias y las secretarías, y nuestras entradas se distribuían entre los médicos proporcionalmente. Nunca permití que se tocara un solo peso de lo que no nos correspondía. A pesar de que los directores aseguraban que no había retornos, yo conocía que sí los había. De vez en cuando, a pedido de su director, saludaba a los sindicalistas de turno, que agradecían nuestro trabajo. Ese era nuestro único contacto.
En mediados de la década del 70 comenzamos a organizar la fundación. Primero con la ayuda de la Cedra, creamos el Departamento de Investigación Básica que tanta satisfacción nos ha dado y luego la construcción del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Cuando entró en funciones, redacté 10 mandamientos que debían sostenerse a rajatabla, basados en el lineamiento ético que siempre me ha acompañado. La calidad de nuestro trabajo, basado en la tecnología incorporada más la tarea de los profesionales seleccionados, hizo que no nos faltara trabajo, pero debimos luchar continuamente con la corrupción imperante en la medicina. Parte de la tremenda corrupción que ha contaminado a nuestro país en todos los niveles sin límites en ninguna naturaleza. Nos hemos negado sistemáticamente a quebrar los lineamientos éticos. Como consecuencia jamás dimos un solo peso de retorno. Así las obras sociales de envergadura no mandaron ni mandan sus pacientes al instituto. Lo que tendría que narrar de las innumerables entrevistas con los sindicalistas de turno. Manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales que corresponden a la atención médica. Lo mismo ocurre con el PAMI. Esto lo pueden certificar los médicos de mi país, que para sobrevivir deben aceptar participar del sistema implementado a lo largo y ancho de todo el país. Valga un solo ejemplo. El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros, creo que del año 94 o 95, de 1.900.000 pesos. Estamos hablando de $1.900.000. Lo hubiésemos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían. Como es lógico, no a mí directamente. Si hubiésemos aceptado las condiciones imperantes con la corrupción del sistema, que se ha ido incrementando en estos últimos años, deberíamos tener 100 camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda. El que quiera negar que todo esto es cierto, que acepte que rija en Argentina el principio fundamental de la libre elección del médico, que terminaría con los acomodados de turno. Lo mismo ocurre con los pacientes privados, incluyendo los de la medicina prepaga. El médico que envía a sus pacientes por el famoso ANA espera recibir una jugosa participación del cirujano. Hace muchísimos años debo escuchar aquello de que Favaloro no opera más. ¿De dónde proviene ese infundio? Muy simple. El paciente es estudiado. Conclusión, su cardiólogo le dice que debe ser operado. El paciente acepta y expresa sus deseos de que yo lo opere. ¿Pero cómo? ¿Usted ya no sabe que el doctor Favaloro no opera hace tiempo? Yo le voy a recomendar un cirujano de real valor, no se preocupe. El cirujano de real valor, además de su capacidad profesional, retornará al cardiólogo mandante un 50% de los honorarios. Varios de esos pacientes han venido a mi consulta, no obstante las indicaciones de su cardiólogo. Doctor, ¿usted sigue operando? Y una vez más debo explicar que sí, que lo sigo haciendo con el mismo entusiasmo y responsabilidad de siempre. Muchos de estos cardiólogos son de prestigio nacional e internacional. Concurren a los congresos del American College o del American Heart, y entonces sí, allí me brindan toda clase de felicitaciones y abrazos cada vez que debo poner alguna lectura de significación. Así ocurrió cuando lo de Paul White, lectura en Dallas. Decenas de cardiólogos argentinos me abrazaron, algunos con lágrimas en los ojos. Pero aquí vuelven a insertarse en el sistema y el dinero es lo que más les interesa. La corrupción ha alcanzado niveles que nunca pensé presenciar. Instituciones de prestigio como el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, con excelentes profesionales médicos, envían bien empleados, bien entrenados que visitan a los médicos cardiólogos en sus consultorios. Allí le explican en detalle los mecanismos del retorno y los porcentajes que recibirán, no solamente por la cirugía, los métodos de diagnóstico no invasivo, Holter, eco, cámara, etc., los cateterismos, las angioplastías, etcétera, etcétera, están incluidas. No es la única institución. Médicos de la Fundación me han mostrado las hojas que le dejan con todo muy bien explicado. Llegado el caso, una vez el pariente operado, el mismo personal entrenado visitará nuevamente al cardiólogo, explicará en detalle la operación económica y entregará el sobre correspondiente. La situación actual de la Fundación es desesperante. Millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir,
no hay camas disponibles. Nuestro juramento lo impide. Estos pacientes demandan un alto costo raramente reconocido por las obras sociales. A ellos se agregan deudas por todos lados, las que corresponden a la construcción y equipamiento del instituto, los proveedores, la DGI, los bancos, los médicos con atraso de varios meses. Todos nuestros proyectos tambalean y cada vez todo se complica más y más. En Estados Unidos, las grandes instituciones médicas pueden realizar su tarea asistencial, la docencia y la investigación por las donaciones que reciben. Las 5 facultades médicas más trascendentes reciben más de 100 millones de dólares cada una. Aquí, ni soñando. Realicé gestiones en el BID, que nos ayudó en la etapa inicial y luego publicitó en varias de sus publicaciones a nuestro instituto como uno de sus logros. Envié 4 cartas a Enrique Iglesias solicitando ayuda. ¿Tiran tanto dinero por la borda en esta Latinoamérica? Todavía estoy esperando alguna respuesta. Maneja miles de millones de dólares, pero para una institución que ha entrenado centenares de médicos desparramados por nuestro país y toda Latinoamérica, no hay respuesta. ¿Cómo se mide el valor social de nuestra tarea docente? Es indudable que ser honesto en esta sociedad corrupta tiene su precio. A la larga o a la corta te lo hacen pagar. La mayoría de tiempo me siento solo. En aquella carta de renuncia a la Cleveland Clinic le decía al doctor Effen que sabía de antemano que iba a tener que luchar y le recordaba que Don Quijote era español. Sin embargo, la lucha ha sido muy desigual. El proyecto de la fundación tambalea y empieza a resquebrajarse. Hemos tenido varias reuniones. Mis colaboradores más cercanos, algunos de ellos compañeros de lucha desde nuestro recordado Colegio Nacional de La Plata, me aconsejan que para salvar a la fundación debemos incorporarnos al sistema. Sí, al retorno. Sí, al ana. Pondremos gente a organizar todo. Hay especialistas que saben cómo hacerlo. Debes dar un paso al costado. Aclararemos que vos no sabés nada, que no estás enterado. Debés comprenderlo si querés salvar la fundación. ¿Quién va a creer que yo no estoy enterado? En este momento y a esta edad, terminar con los principios éticos que recibí de mis padres, mis maestros y profesores me resulta extremadamente difícil. No puedo cambiar, prefiero desaparecer. Joaquín B. González escribió la lección de optimismo que nos enseñaba, que nos entregaba al recibirnos. A mí no me ha derrotado nadie. Yo no puedo decir lo mismo. A mí me han derrotado esta sociedad corrupta que tiene todo controlado. Estoy cansado de recibir homenajes y elogios a nivel internacional. Hace pocos días fui incluido en el grupo selecto de las leyendas del milenio en cirugía cardiovascular. El año pasado debí participar en varios países, de Suecia a la India, escuchando siempre lo mismo: la leyenda, la leyenda. Quizá el pecado capital que he cometido aquí en mi país fue expresar siempre en voz alta mis sentimientos, mis críticas. Insisto, en esta sociedad del privilegio, donde unos pocos gozan de el hartazgo, mientras la mayoría vive en la miseria y la desesperación. Todo esto no se perdona, por el contrario, se castiga. Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación a los pobres, que viene de mis lejanos años en Jacinto Arauz. Estoy cansado de luchar y galopeando contra el viento, como decía Donata. No puedo cambiar, no ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte, es su compañero inseparable. Hablé de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte, es su compañero inseparable, con ella me voy de la mano. Solo espero que no se haga de este acto una comedia. Al periodismo le pido que tenga un poco de piedad. No la tuvo. Estoy tranquilo. Alguna vez un acto académico en Estados Unidos se me presentó como un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. En estos días he mandado cartas desesperadas a entidades nacionales, provinciales, empresarios, sin recibir respuesta. En la fundación ha comenzado a actuar un comité de crisis con asesoramiento externo. Ayer empezaron a producirse las primeras cesantías. Algunos, pocos, han sido colaboradores fieles y dedicados. El lunes no podría dar la cara.
a mi familia en particular, a mis queridos sobrinos, a mis colaboradores, a mis amigos. Recuerden que llegué a los 77 años. No aflojen. Tienen la obligación de seguir luchando por lo menos hasta alcanzar la misma edad, que no es poco. Una vez más reitero la obligación de cremarme inmediatamente, sin perder tiempo, y tirar mis cenizas en los montes cercanos a Jacinto Arauz, allá en La Pampa. Queda terminantemente prohibido realizar ceremonias religiosas o civiles. Un abrazo a todos. La Argentina es el país de la hipocresía, yo lo he dicho muchísimas veces, y una de las hipocresías más grandes es que este hombre, uno de los responsables de la muerte de este hombre cuando reclamaba esa deuda que decía del PAMI, fue Rodríguez Larreta, que era uno de los directivos del PAMI, el momento en que él le pidieron retornos para pagarle la deuda que tenía. Y hay mucha gente que no sabía este tema de Rodríguez Larreta, que era uno de los que estaba ahí dirigiendo el PAMI en ese momento, pero sí hay gente que lo sabe. Hay gente que sabiéndolo lo votó a Rodríguez Larreta. Y lo vota a Macri sabiendo que él lo puso a Rodríguez Larreta. Y Macri no puede ignorar bajo ningún punto de vista quién es Rodríguez Larreta. Pero ¿sabes lo peor de toda la hipocresía de la gente? Es que yo conozco gente que en obra social y varios del PAMI que votaron a Macri, que votaron a Rodríguez Larreta, están desesperados para tratar de que sean atendidos en la Fundación Favaloro. Y lo peor de todo, que dentro de 4 meses, 3 meses, lo que sea, lo van a volver a votar. Este pueblo no se merece que una persona honesta y proba pierda un minuto con esta gente. Buenas tardes.